Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Glenda y a Consuelo. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir mi testimonio en este hermoso programa. Gracias a ustedes por invitarme a este programa. Es un privilegio compartir todo lo que Dios hace por nosotros. Y les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente con ustedes para compartir historias que nos van a edificar. Jenny. Queremos comenzar con Glenda. ¿Cómo fue tu niñez, Glenda? Claro que sí. Cuentan la historia de una joven que desde que ella se encontraba en el vientre de su madre, muere su padre. A la edad que cuando ella cumplió 13 años, también su madre fallece y ella queda huérfana de padre y de madre y queda viviendo con sus abuelos y con su tía. Como todos sabemos, la presencia de los padres es muy importante en todo hogar para proteger a sus hijos, para guiarlos, para protegerlos, proveerlos y muchas cosas más. Pero lamentablemente esta joven le tocó pasar esta situación difícil en sus años de adolescencia, ya que su madre muere a los 13 años de edad. ¿Y esa joven eras tú? Claro, yo nací en un hogar cristiano. Cuando tenía 13 años de edad, mi abuelo me forzaba para que yo asistiera a la iglesia, pero yo prefería quedarme viendo televisión o quedar jugando con mis amigos de la colonia. Pero mi abuelo siempre estuvo ahí y me forzaba para que fuera a la iglesia y siempre iba a la iglesia. Y un día de tantos, en 1993, en uno de muchos cultos que yo había escuchado, yo sentí algo muy especial después de un mensaje que yo escuché. Y cuando hicieron el llamado de quienes querían recibir a Jesús como su Salvador personal, yo me puse de pie y recibí a Jesús como mi Salvador personal. Y desde ese día mi vida fue diferente. Y yo ahora puedo decir de que Jesús ha sido mi Padre perfecto, mi guiador hasta este momento. Qué interesante, ¿verdad, Dorita? Sí, Jenny, pero nos gustaría saber, Glenda, ¿qué influencia tuvo para ti la educación cristiana? Yo estudié en un liceo cristiano. De hecho, mi madre era maestra y subdirectora de un liceo cristiano. Y considero que es de mucha importancia de que a los niños desde muy pequeños se les inculque el temor a Dios, ya que cuando, imagínense, yo era huérfana, que no tenía ni padre ni madre, quizás lo más fácil me hubiera sido seguir los placeres del mundo, pero como había sido instruido bajo la palabra de Dios, ese temor de Dios siempre estuvo en mi corazón. Y le agradezco también a mi abuelo, como les dije anteriormente, porque él me forzó a asistir a la iglesia, porque si no hubiese sido por él, quizás yo me hubiera comenzado a alejar de los caminos de Dios y me hubiera perdido, y a lo mejor quizás en este momento estaría con un hogar destruido, o quizás estaría en vicios, o a saber, quizás ya no existiera. Pero puedo ver ahora lo importante que es seguir a Dios y lo importante que es que me hayan inculcado ese temor a Dios, porque podemos ver los resultados, ¿verdad? Agradezco a Dios también porque me ha dado un esposo que es un siervo de Dios, temeroso de Dios, y como ustedes pueden darse cuenta, actualmente estamos esperando nuestro primer bebé, que con la ayuda de Dios también queremos instruirle en los caminos de Él, porque sabemos que es lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Y creo que también cada una de ustedes puede experimentar eso en su vida, que es lo mejor que puede existir en esta vida,
que quizás ni vicios, ni los placeres, ni ninguna otra persona puede llenar ese vacío que muchas veces hemos sentido. Solamente cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él llena ese vacío. Y ahora puedo decir que soy una persona feliz porque le conozco a Él y en su misericordia he sido más que victoriosa. Muchas gracias, Glenda. Y vamos a escuchar cómo fue la niñez de Consuelito, porque me da la impresión que fue una niña algo inquieta. Cuéntenos. Yo diría que inquieta es un poco suave. Fui bastante tremenda, terrible y desobediente. Nunca fui una niña atenta pues a las obediencias de mis padres. Pero yo siempre, en este tiempo en mi vida me he dado cuenta que esa rebelión, esa desobediencia que yo tenía era por el vacío que yo sentía en mi vida. Y uno espera pues que el padre, la madre sea el que le dé ese calor de amor. Yo no lo tuve. No es que no tuviera buenos padres, pero nunca supieron decirme te quiero, ni me enseñaron. Y yo creo que ese mismo vacío fue lo que me enroló en cosas pues que no eran buenas, pero Dios siempre me ha amado. El amor eterno de Dios ha estado toda la vida conmigo, yo lo amo por eso. Y de tal manera pues que un día Él tocó mi corazón y a lo único que empecé a ser obediente, lo abrí y Él ha hecho conmigo cosas bellas. Yo le doy gracias porque soy una mujer feliz y una mujer con mucha paz, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la vida de Consuelito entonces con Jesucristo en su corazón? Maravillosa. Uno siempre tiene sus desiertos, pero en el mundo se dice que las penas con pan son buenas. Yo puedo decir que las penas con Dios son maravillosas. Le dejan siempre a uno algo precioso. Dios me dio 4 hijos, una herencia maravillosa, y los 4 hijos sirven a Dios. Eso creo que es de las cosas más lindas, aparte de mi salvación y de mi relación con Cristo, que yo le puedo dar gracias a Dios. ¿Alguna dificultad que Consuelito haya enfrentado y nos quiera compartir? ¿Cómo es que en esa dificultad, en esa prueba, Dios ha sido suficiente? Sí, realmente dificultad tuve desde el día en que me casé, porque me casé en desobediencia. Mi esposo padecía de un problema grandísimo de alcoholismo. 20 años tenía yo cuando me casé, no sabía lo que era eso. Aunque yo no conocía a Dios, Dios sí me conocía a mí. Porque Él dice que del vientre de mi madre, Él tuvo cuidado de mí. Y es de las cosas que le doy gracias a Dios. En esos 10 años de alcoholismo tremendo de mi esposo, yo me amargué tremendamente y Él fue precisamente el que nos llevó a todos a Cristo. Él un día fue a la iglesia, escuchó el mensaje maravilloso, lo llevó a nuestra casa y por gracias a Dios, Él usó a mi esposo. Y nosotros 6 entramos a los caminos del Señor. Y la hermana Glenda decía de que pues es una bendición conocer al Señor, y esos hijos que Dios me dio desde chiquitos conocieron la palabra de Dios, el temor a Dios. Y pues eso ha sido algo maravilloso para mí, porque en prueba tras prueba ha sido para mí una enseñanza de amar a Dios y saber que Él es suficiente en mi vida. No necesito nada más que el amor de Jesús. ¿Qué cambios hizo Dios en la vida de Consuelito? Porque nadie es perfecto, aunque nos forman con principios morales o con principios espirituales, siempre hay cosas que en un momento en que uno se encuentra confrontado con la palabra de Dios, uno descubre que hay cosas que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en la vida de Consuelito? Mi vida lo movían 5 espíritus: la mentira, la amargura, la desconfianza. Era una mujer sumamente, aunque nadie creía, tímida, creía que no servía para nada. Frustración. Y eso fue lo que gobernó mi vida durante 32 años. La verdad es que lo que la palabra de Dios le dice a uno cuando uno logra entender, reconocer, que es lo único para uno, Él me dio la libertad. Y la palabra de Dios dice que cuando el Hijo os libertare, sería verdaderamente libre. Eso es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido. Dejé la mentira para mí era parte de mi vida. Esa deshizo mi vida.
Tuve muchos fracasos por eso. La ubicación no era la que Dios quería para mí. Pero lo más bello que entendiera que Dios no era el que... Yo no tenía a Dios como para solo dame, dame, dame. Entendí un día que Dios me llevó a estudiar su palabra, así como dice uno, a entender, a entrar en ese mundo maravilloso, una aventura preciosa, y entendí que yo tenía un propósito en esta vida, y ese propósito era servirle. Eso ha sido una de las cosas más lindas, y mi vida es esa. Si no le sirvo, no sirvo. Puedo compartirles eso, realmente ese milagro tan bello que soy una mujer ahora, diferente, no miento, vivo la verdad, tengo la paz que sobrepasa el entendimiento, el gozo, y a estos años soy una mujer muy feliz. No me falta nada, porque tengo a mi Dios Todopoderoso. ¿Qué consejo quiere dejarle Consuelo a la teleaudiencia? Quiero compartir con ustedes algo. Nunca trate de hacer las cosas usted. Deje que sea Dios el que las haga. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos hay que entregárselos a Dios, porque Él puso el corazón en cada uno de ellos. Él sabe sus deseos, las necesidades, y Él sabrá en cada uno de ellos el día en que Él va a ir formando. Él es el Dios maravilloso, Él es el alfarero, y Él cada vez que toma una vasija, Él la va a hacer perfecta. Nadie es perfecto, pero en las manos de Él podremos un día alcanzar sí esa perfección. Es lo único que les puedo decir. Deje su vida en las manos de ese Dios maravilloso. Glenda, tú hablabas de victorias. ¿Qué victorias ha visto Glenda al haberse entregado a Cristo? Aparte de lo que ya nos contaste, de lo que Dios te preservó, de evitar vicios y todo eso, pero ¿qué victorias has visto? Bueno, la primera victoria es la salvación de mi alma, ¿verdad? Que ahora tengo la plena seguridad de que tengo vida eterna. Es mi mayor victoria. También que mi juventud se la he dedicado a Él. Después de conocerle y de entregar mi vida a Él, Dios me permitió servir en los jóvenes, como líder de jóvenes. Me permitió ser líder de misioneritas, ser líderes de grupos de crecimiento, y me ha permitido también culminar mi carrera profesional, ya que ha sido un poco difícil, ¿verdad?, por el aspecto económico, al no contar con mis padres, pero considero de que Dios siempre ha sido fiel y Él ha sido mi proveedor y mi Padre Celestial. Y entiendo que no podías tener bebé, no podías, y que habían esperado para ese milagro de poder esperar un bebé. Bueno, estábamos pidiéndole a Dios que en su tiempo, ¿verdad?, Dios nos diera la bendición de ser padres, y gracias a Dios, Él en su tiempo nos ha permitido que ya muy pronto nacerá nuestro bebé, que queremos que se llame Denis Josué, y estamos esperándolo, estamos contentísimos con él por ese privilegio que nos va a permitir, ¿verdad?, de ser padres, ya que sabemos que es un privilegio. Muchas veces hay personas que desean tener un hijo y no pueden, y ahora Dios nos va a bendecir, ¿verdad?, que ya casi llega, nos va a bendecir con ese siervo de Él, porque ya se lo dedicamos a Él. ¿Qué consejo le quieres dejar a la teleaudiencia? El mejor consejo que considero que les puedo dejar en su corazón es que si usted aún no ha dado un paso de fe y no ha entregado su vida a Jesús y no le ha recibido como su Salvador personal, este día es el día de su salvación. Que si usted le entrega su vida, Dios va a hacer cosas grandes en su vida como las ha hecho en la mía. Ese es el mejor consejo, que le entreguen su vida al Señor. Muchas gracias. Consuelito, también quisiéramos que nos comparta algo muy especial, que es que ha enfrentado la enfermedad de su hijo, también que no podía, su hijo no podía tener un bebé, la esposa y él no podían ver esa descendencia. Cuéntenos de ese milagro y cómo usted como abuela perseveró en la fe. Sí, es mi hijo Rodrigo,
que Dios nos ha dado el privilegio de que él pues sea un siervo de Dios, él es misionero, y ellos pues tienen ya 7 años de casados. Primer bebé nació y pues a los 6, más bien mi nuera quedó embarazada y a los 6 meses la niña muere. Fue un golpe tremendo y lógicamente uno dice, ¿cómo es posible? Mi hijo sirviéndole a Dios, y esto ha sucedido. Fue un momento difícil, pero siempre pensamos que Dios cierra puertas, pero abre portones. Y mi hijo tuvo que regresar pues a África, donde él vive, y cuando él nos escribíamos, él me decía pues que ellos necesitaban un bebé, y yo siempre le decía que confiara en el Señor, que Dios sabía por qué razón Él no les había dado un niño. Y en el milagro, porque la vida del ser humano es un milagro, todos los días es un milagro. Ellos habían venido a una conferencia misionera, y estando en la conferencia misionera mi nuera se enferma, y empieza a sentirse mal y mal. La llevamos del médico y nos avisan de que van a ser papás. Y pues exactamente el 23 de noviembre cumplió 1 año ese regalo tan lindo que Dios nos mandó. Pero lo más lindo de todo es que en el lugar que ellos viven, pues es un lugar bastante difícil y hay una enfermedad tremenda que es la malaria. Y pues Rodrigo enfermó, por lo menos ha sido casi 3 veces, recayó en la misma enfermedad. Y cuando la gente me preguntaba, ¿cómo te sentís? Honradamente les digo, me sentí toda la vida confiada, porque Dios tiene en sus manos todo. Él sabe el tiempo que me lo va a prestar, pero sobre todo el tiempo que Él lo va a tener. Si Él lo tiene en ese lugar, Él lo va a cuidar. El bebé se acaba de enfermar, pasó 1 semana con vómitos y diarrea, pero igualmente confiando en Dios. Si Dios lo mandó, Dios pues nos lo va a proteger. Y dándole gracias a Él todos los días por su misericordia que tiene con ellos, y sobre todo por la misericordia y el privilegio de servirle al Señor, ¿verdad? Igualmente, Natán está ya listo para empezar su vida de misionero donde el Señor lo mande. Qué importante es instruir, pero también dedicar a los hijos al Señor. ¿Y cómo es que usted pudo soltar su hijo para esa labor tan difícil, es sacrificada, es de mucha renuncia? Pero ¿cómo pudo Consuelito entregar su hijo a esa obra de Dios? Fue difícil, porque fue un momento, por cierto, Dios nunca pide lo que nos sobra, ni nos pide las cosas en el momento que nos sobra. Dios nos pide las cosas en el momento que más las necesitamos. Y era un momento bien difícil en nuestra vida familiar. Estamos todos sin trabajo, solo él trabajaba. Y el Señor lo pidió, de que fuera él a la comisión del maestro. Y así llegó él. Y pues me recuerdo que yo le dije a él que cómo nos iba a dejar él cuando era su sueldo el que nos mantenía. Y la respuesta fue muy linda. Yo nunca les he ayudado, la ayuda viene del Señor. Y así como Dios lo hizo, pues Él puso igualmente esa paz en mi corazón, y esa, sinceramente, para mí es un privilegio cuando me preguntan decir que mi hijo es un siervo de Dios. Es el privilegio de los más grandes que yo puedo, pues, sentirme halagada. Y de igualmente mis otros hijos, mi hija es maestra en un colegio cristiano, y pues mi hijo mayor igualmente trabaja para el Señor en su negocio, y el otro hijo igualmente, así que, ¿qué más puedo decirles? Pero es un privilegio realmente tener un hijo que esté completo a la obra del Señor. Muchas gracias, Consuelito. A ti que nos estás escuchando, te voy a dejar estas palabras que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, capítulo 2. Dice la Escritura que la salvación viene de Jehová. Y en estas 2 historias podemos ver cómo la salvación llegó a Glenda y a Consuelo. Y con la salvación llegó la sabiduría para conducirse en la vida, llegó la prudencia, pero también llegó esa fortaleza para esperar en Dios milagros, victorias, como decía Glenda, pero sobre todo llegó la capacidad
para encontrar en Dios no solo respuestas y milagros, sino la capacidad de saber humillarse y esperar en Dios su bendición y la dirección sabia para la vida en todos los aspectos. Si sabemos buscar a Dios, rendirnos a Dios y esperar en Él, encontraremos que Dios es suficiente para la vida de toda mujer que espera milagros. Y no solo en la vida de la mujer, en la vida de todo hombre, en la vida de cualquier persona de cualquier edad, joven, niño, anciano, adulto. Dios puede ser suficiente para ti en cualquier circunstancia y te llegará a ti la felicidad, la fuerza para seguir viviendo si esperas en Él, si invocas su nombre. Jenny, ¿qué quiere decirle a ellos? Que están esperando para aceptar a Jesucristo en su corazón. Usted ha escuchado la historia de Glenda y Consuelo. Ambas encontraron su suficiencia en Jesús. Ambas han dicho que sus vidas cambiaron, sus historias cambiaron cuando vinieron a los pies de Cristo. ¿Quiere que su historia cambie? ¿Quiere ser realmente feliz, como dijo Consuelo? ¿Quiere encontrar una nueva vida a pesar de las circunstancias como Glenda? Dígale a Jesús que venga a su vida, que sea el Señor de su vida. Reconozca que usted es pecadora. Dígale, soy pecador y reconozco que tú moriste por mí para salvarme. Creo que tú moriste y resucitaste y estás a la diestra del Padre. Quiero que vengas a mi vida y que seas el Señor de mi vida. Dígaselo hoy. Dígale, quiero que seas el Señor de mi vida. Y experimenta lo que Consuelo y Glenda han experimentado. Y lo que Dorita y yo también. Porque ambas podemos decir que hemos encontrado nuestra suficiencia en nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con el versículo de este programa. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.